podemos observar, en segundo lugar, que David, hermanos, pierde ese gozo de la salvación. Eso es lo más triste, eso es lo más lamentable, que alguien que conoce a Dios, que alguien que conoce la presencia de Dios, pierda el gozo de la salvación. Qué triste y qué lamentable que estas cosas puedan suceder en la vida de alguien. Gloria a Dios, porque cuando el salmista dice vuélveme el gozo de la salvación, eso que está, hermanos, implicando que él lo había perdido, lo tenía en su vida, pero lo había perdido. Y David, amados hermanos, no era el único, ¿verdad?, que tenía esta experiencia de haber perdido el gozo de la salvación, el sentir la presencia del Señor, el tener comunión con Dios. Cristo vive para siempre. Entonces, hermanos, por ejemplo, el Salmo 125, en el versículo 5, gloria al Señor, dice la Biblia, mas a los que se apartan tras sus perversidades, dice el texto, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, dice la Escritura, mas los que se apartan tras sus perversidades. Alabanzas al Señor. Habla de los buenos, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Habla de los buenos, porque el verso 4 dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, como el salmista David, de la misma manera, muchos creyentes pueden perder el gozo de la salvación, pueden perder su comunión con el Señor, pueden caer en graves pecados que harán, hermanos, que pasen graves consecuencias en sus vidas, porque muchos que estuvieron llenos de la gloria de Dios, muchos que estuvieron llenos del Espíritu Santo, incluso muchos que predicaron la palabra del Señor, muchos que estuvieron en la iglesia, sirvieron en la música, de diferentes maneras en la obra de Dios, se perdieron. Cristo vive y ahora están llenos de, hermanos, desánimos, de pesadumbre en sus vidas. Antes cantaban y alababan al Señor y ahora viven una vida llena de amargura, pues saben que se han apartado del Señor. Y lo más triste para alguien que conoció a Dios es estar consciente que la presencia de Dios ya no está con ellos. Eso es lo más triste y lo más lamentable en la vida. Alabado sea el Señor. Antes cantaban y ahora ya no lo hacen. Antes estaban llenos de las bendiciones de Dios y ahora están llenos de cargas y de amarguras y de iras, hermanos, y de tantos sentimientos negativos. Porque el peor castigo de alguien que conoció la gloria de Dios y la presencia de Dios es saber que Dios ya no está a su lado, es saber que Dios ya no está con él. Eso es lo más triste, eso es lo más lamentable, amados hermanos. Ustedes conocen el pecado de David. Está quizás hasta por demás decirlo. David cometió uno de los pecados, hermanos, graves y difíciles, que fue el adulterio, siendo, hermanos, un hombre que conocía a Dios, siendo un hombre que conoce a Dios, pero todo está escrito para nuestra enseñanza, cómo él tuvo el gozo, cómo él pierde el gozo de la salvación y cómo termina al final, que en breve lo estaremos hablando, amados hermanos y amigos. Según segundo de Samuel capítulo 11, David ve a una mujer bella porque mandó al ejército a la guerra. Él se queda en el palacio cuando alguien deja de orar, de ayunar, de asistir a la iglesia. Cuando alguien deja de obedecer a Dios, cuando alguien deja sus disciplinas espirituales, cuando alguien descuida la vida espiritual, cuando alguien deja de ir a la batalla, se queda en casa.
en lugar de ir al evangelismo, al discipulado, al culto en la iglesia, entonces empieza su decadencia espiritual. Así pasó con el salmista. En lugar de ir a la batalla, se quedó en el palacio y vio una mujer que se bañaba desde su palacio, hermanos, una mujer muy hermosa, y entonces entró en él la concupiscencia, entró en él el deseo de poseer a esa mujer, hermanos, entró en él los malos pensamientos y mandó a traerla al palacio, y entonces él adultera con ella. Era el rey, el deseo del rey y el mandato del rey, hermanos. Antes, en este tiempo que menciona la Biblia, tenían que hacerlo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque antes los reyes, hermanos, eran los que, hermanos, dominaban y gobernaban completamente a esos pueblos antiguos. Y así pasó, hermanos, adulteró con ella. Y luego hizo un pecado muy, muy grave. Hizo algo muy malo, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar la bajeza de un ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar la bajeza de alguien? Y como les vuelvo a repetir, lo más terrible es conociendo a Dios y haberse apartado, conociendo a Dios y volver, hermanos, de donde Dios los sacó. Conocer a Dios y regresar a ese mundo perdido de vicios, de adulterios, de fornicaciones. Conocer a Dios, hermanos, y regresar a esa vida es lo más lamentable. ¿Saben una cosa? Dice la Biblia: el que piense estar firme, mire que no caiga. Así es que no podemos decir yo no voy a caer. No podemos decir yo soy un superhombre. Como alguien que dijo que buscaba tanto a Dios y estaba tan lleno del Espíritu Santo que él no podía pecar. Un falso maestro, un falso predicador. Eso es mentira. Todos los seres humanos, gloria al Señor, todos los seres humanos podemos pecar, podemos fallar. Aunque seamos líderes y predicadores y pastores, no importa quién seas, ¿sabes una cosa? El mensaje de la Biblia es que cuidemos el gozo de la salvación que el eterno Dios ha depositado en nuestros corazones. Alabanzas al Señor. Y que no creamos que somos más que los demás y que somos inmunes a caer en la tentación y en el pecado. Nunca nos dejemos engañar, que ya estamos en un nivel tan grande, gloria a Dios, y en un ministerio tan grande y extenso, gloria a Dios, a lo mejor por las naciones, que pensemos que nosotros somos inmunes al pecado. Eso es el engaño del propio hombre, y desde luego el engaño del mundo y el engaño del enemigo, gloria a Dios, porque todos podemos fallar y todos podemos pecar. Que Dios tenga misericordia de tu vida y que Dios tenga misericordia de mi vida. Gloria a Dios. El salmista David hizo algo terrible, hermanos, y él le dijo a sus soldados cuando estén en la guerra: háganse hacia atrás y dejen solo a este hombre que era el esposo de aquella mujer con la que había adulterado. Y fue el actor intelectual de esa muerte, hermanos. Qué terrible, qué tremendo, hermanos, hasta dónde llegó la bajeza, hermanos, en ese momento de este rey tan afamado, tan importante, tan grande en su momento, hermanos, pero que él peca delante del Señor. Qué terrible, amados amigos. Hay gente que dice que no se puede perder la salvación. Hay gente que dice, amados hermanos y amigos, que estamos seguros, y lo han, hermanos, resumido algunos, no exactamente los de esta doctrina, pero algunos, aprovechándose de lo que otros han dicho equivocadamente, han dicho salvo siempre salvo, y eso es un grave error. Gloria al Señor, porque, hermanos, uno de los argumentos de estas personas, es que si te apartaste de Cristo es porque nunca fuiste salvo. Hermanos, es un argumento ilógico y no es bíblico. Si alguien fue salvo,
Si alguien fue salvo, llamado por Dios y creado por Dios con propósitos, esos fueron los ángeles. Y muchos ángeles siguieron al enemigo. El mismo Satanás, creado con perfección, se perdió. Y eso no significa que él no haya sido salvo, que no haya sido elegido y llamado legítimamente por Dios. Entonces la Biblia, en este argumento y muchos más, pero no es mi tema y no tengo el tiempo para hablar de eso, la salvación se puede perder y debemos de tener mucho cuidado. El que piense estar firme, dice hermanos en el Nuevo Testamento, mire que no caiga. El que piense estar firme, alabado sea el Señor. No te confíes, amigo, no te confíes, predicador, no te confíes, pastor, no te confíes, gloria a Dios, ministro, no te confíes, hermano de la iglesia, no te confíes, hermana. Puedes caer y puedes perder el gozo de la salvación, lo cual sería terrible, hermanos. ¿Saben una cosa? El pecado roba el gozo de la salvación. El pecado roba todo. El pecado roba la paz. El pecado roba la comunión con Dios, con el Espíritu Santo. El pecado es terrible. No juguemos con el pecado porque nos irá terrible, amados hermanos. Le digo, el tiempo está limitado para estos videos que hacemos para el YouTube, gloria al Señor, y quisiéramos hablar tantas cosas, pero mire, hermanos, comprendamos que no podemos jugar con el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero leer Jeremías capítulo 2 en el versículo 17 para ir avanzando. Jeremías 2, verso 17 dice: gloria al Señor. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿Escuchó? ¿No te acarreó esto el que tú hayas ofendido a Dios, el que tú hayas pecado contra Dios, el que tú hayas dejado a Dios y por eso estás en la condición en la que te encuentras? Alabado sea el nombre del Señor. El verso 19 dice: tu maldad te castigará, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Es categórico lo que dice la Biblia aquí, amados amigos. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Oiga, más claro que el agua no puede estar. El pecado roba las bendiciones de Dios, la paz de Dios y quita el gozo de Dios. Por favor, hermanos, luchemos por el gozo de la salvación que está en nosotros. No lo perdamos. Es lamentable que si un día el Señor nos hizo renacer, si nacimos de nuevo, si Él cambió nuestra vida y luego por el descuido espiritual regresamos hacia atrás, hermanos, es terrible para nosotros. La Biblia lo dice claramente: tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Cuidado, mucho cuidado, amigos, cuidado, hermanos, cuidado, amigos, consiervos, cuidado con el pecado. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Yo alabo al Señor que tenemos a nuestras esposas. Yo tengo a mi esposa. Y muchos de ustedes que son casados tienen a su esposa. Ella es un respaldo seguro para ustedes. El que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. Cuando algo es para ti una tentación fuerte, una tentación muy grande, háblalo con tu esposa. Dile, aunque le duela en un momento dado, pero tú habla, porque le cierras la puerta a la tentación cuando tú hablas con tu esposa. Cuando el pecado se da a conocer, cuando el pecado, hermanos, sale a la luz, se rompe el poder de la tentación y el poder del pecado, y entonces no caes en él. Agárrate de Dios, agárrate de la Biblia y afiánzate con tu esposa cuando seas tentado. A lo mejor en otra ocasión podemos hablar sobre estos consejos que ya son matrimoniales.